Hay partes de nosotros que temen ser miradas, un rincón del alma donde guardamos la vergüenza, los secretos y las heridas que no nos atrevemos a mostrar. Él también lo tenía. Durante años vivió creyendo que si alguien miraba demasiado cerca, vería el desastre que llevaba dentro. Por eso aprendió a fingir fuerza, a sonreír mientras se rompía por dentro, a esconder su pasado bajo un silencio elegante. Pero el destino, caprichoso e inesperado, le presentó a una mujer diferente. No buscó cambiarlo, no lo presionó, solo lo miró. Una mirada tan honesta que desarmó cada defensa que había construido. Y entonces, por primera vez, él sintió miedo. No del rechazo, sino de ser visto de verdad. Porque cuando alguien te ve el alma ya no puedes seguir fingiendo. Lo que ella descubrió detrás de su vergüenza no fue debilidad, fue humanidad. Y lo que él encontró en esa mirada fue algo que jamás creyó merecer, una segunda oportunidad. Esta historia no trata solo de amor entre dos personas. Trata de ese amor que te enseña a perdonarte, a soltar la culpa, a mirar tus cicatrices sin miedo. Habla del momento exacto en que el orgullo cae y el corazón, finalmente, se rinde al poder de la verdad, porque a veces, Bruno, el amor verdadero no llega para salvarte, sino para que aprendas a mirarte como nunca antes te miraste. Y cuando eso sucede, la cura comienza. Quédate hasta el final, porque lo que él descubrirá después de esa mirada cambiará su destino para siempre. «¡No me mires!», gritó con la voz quebrada. No era una orden, era una súplica nacida del miedo y de la vergüenza. Sus ojos reflejaban un pasado lleno de cicatrices y en cada palabra había un rastro de sufrimiento que lo había vuelto prisionero de sí mismo. Se había convencido de que esconderse era más seguro que ser descubierto. Vivía en la soledad como quien se esconde en una cueva oscura para no mostrar sus heridas. La culpa le había robado el sueño y el amor verdadero le parecía un lujo prohibido. No quería que nadie viera lo que él escondía, un corazón cansado, lleno de secretos que dolían más que cualquier herida física. Pero, sin saberlo, el destino preparaba un encuentro que cambiaría todo, porque hay miradas que no juzgan, y ella estaba a punto de descubrirlo. La vergüenza tiene un sonido particular, el silencio. Ese silencio incómodo que intenta ocultar la culpa y el temor a no ser suficiente. Él lo conocía bien. Había pasado años huyendo de su reflejo, temiendo enfrentarse a las cicatrices del pasado. Creía que si nadie lo veía, el dolor desaparecería. Pero el sufrimiento se alimenta precisamente de lo que callamos. En cada noche solitaria, el eco de sus errores resonaba como una condena. «No merezco una segunda oportunidad», se repetía. Pero el alma, aunque cansada, nunca renuncia del todo a la esperanza. En algún rincón de su mente todavía soñaba con un reencuentro, no con alguien más, sino consigo mismo. Lo que él no sabía era que, para sanar, primero debía dejar que alguien lo mirara sin miedo. Hay heridas que el tiempo no cura porque no fueron comprendidas, solo escondidas. Él vivía intentando olvidar, pero el pasado lo perseguía como una sombra testaruda. Se refugiaba en la rutina, fingiendo ser fuerte, aparentando superación cuando por dentro se desmoronaba. La soledad era su castigo y su consuelo. A veces pensaba en el amor verdadero, en esa idea romántica que había enterrado con los años, pero el miedo a ser visto desnudo emocionalmente lo paralizaba. ¿Cómo dejarse amar cuando uno no puede perdonarse? Las cicatrices no eran el problema, era su manera de esconderlas, porque no hay redención sin verdad, y él todavía no se atrevía a enfrentar la suya, hasta que la vida, con su ironía habitual, le presentó a alguien que no temía mirar donde otros apartaban la vista. Ella apareció sin anunciarse, como llegan las cosas que el destino decide por ti. No sabía su historia, pero intuía su dolor. En su mirada había algo que lo desarmó, no compasión, sino comprensión. Esa diferencia era abismal.
Por primera vez alguien lo miraba sin intentar cambiarlo, sin querer curarlo, solo verlo. Y eso lo asustó más que cualquier crítica. Porque cuando alguien te ve de verdad, no hay dónde esconderse. La vergüenza se vuelve inútil y la máscara empieza a caer. Él intentó fingir indiferencia, pero dentro de sí algo comenzó a moverse, una pequeña chispa de esperanza, esa que él había jurado no volver a sentir. Tal vez, pensó, el amor prohibido no era entre personas, sino entre uno y su propia verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y curiosidad. Él la evitaba, pero buscaba su presencia en silencio. Había algo en esa mujer que lo hacía recordar quién fue antes del sufrimiento. Cada palabra suya parecía tocar una herida distinta y eso dolía, pero también sanaba. Ella no hacía preguntas, solo estaba. Y en esa presencia tranquila, él descubrió una forma de perdón que no conocía, la de ser aceptado sin condiciones. El secreto que él escondía comenzaba a perder su poder. La vergüenza se debilitaba ante una mirada que lo invitaba al reencuentro con su humanidad. Pero justo cuando pensaba en rendirse al sentimiento, el miedo volvió con más fuerza, recordándole que el pasado no se olvida tan fácilmente. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, recordó el origen de su vergüenza. No era una sola herida, sino muchas. Errores cometidos, amores perdidos, promesas rotas. Cada recuerdo traía consigo un sabor amargo de culpa. Había amado mal y lo habían amado peor. Y aunque había intentado rehacerse, la sombra del pasado lo perseguía como una deuda impaga. En el fondo, deseaba una redención que no sabía pedir. El sufrimiento se había convertido en un idioma que hablaba con fluidez. Pero aquella mujer, sin saberlo, comenzaba a traducirlo en esperanza. Porque hay encuentros que no buscan curar, sino recordar que la cura siempre estuvo dentro. Y a veces basta una voz que diga, no tengas miedo de mostrarte. A la mañana siguiente, algo cambió. No en él, sino en su manera de verse. Por primera vez en mucho tiempo se miró al espejo sin desprecio. Las cicatrices seguían ahí, sí, pero ya no parecían condenas, parecían pruebas. El amor verdadero, comprendió, no era el que idealiza, sino el que acepta. Y aunque el miedo seguía presente, ahora convivía con una nueva emoción, la esperanza. Pensó en ella, en su calma, en esa forma de mirar sin juzgar. Tal vez, se dijo, el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no para volver a amar a alguien más, sino para amarse a sí mismo con la misma ternura con que ella lo había mirado. Y eso, en silencio, comenzó a transformarlo. Sin embargo, la vergüenza no se rinde tan fácilmente. Cada avance traía consigo una nueva batalla interna. Su mente le decía que no confiara, que todo amor termina en herida. Pero su corazón, rebelde, insistía. ¿Y si esta vez es diferente? Esa lucha entre la culpa y el deseo de cura lo mantenía despierto. Recordó una frase que había leído alguna vez. Lo que escondes te controla, lo que revelas te libera. Y entendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo. La redención no llega cuando olvidas, sino cuando puedes mirar tu historia sin vergüenza. Ella lo había descubierto sin querer, que la verdadera fortaleza nace del reconocimiento de la fragilidad. Comenzó a escribir, no cartas, no diarios, sino verdades. En cada palabra soltaba un pedazo de culpa y en cada párrafo encontraba una forma de superación. La soledad, que antes era castigo, ahora se sentía como un espacio de reencuentro. La vergüenza seguía ahí, pero ya no dictaba sus pasos. Empezó a entender que la cura no es un destino, sino un camino, que las segundas oportunidades no vienen de otros, sino de uno mismo. Mientras escribía, pensó en ella, en cómo su mirada había cambiado su manera de mirar el mundo. Y en ese pensamiento comprendió algo poderoso. Nadie puede salvarte, pero algunas personas te recuerdan cómo salvarte tú mismo. Esa noche, antes de dormir,
Volvió a escuchar su propia voz interior, pero esta vez sin miedo. «No me mires», solía decir. Ahora, en cambio, murmuró, «Mírame, pero mírame de verdad». El hombre que antes se escondía había comenzado a renacer. Las cicatrices ya no eran motivo de vergüenza, sino trofeos de supervivencia. El sufrimiento, antes su enemigo, ahora era parte de su historia. Y aunque aún no comprendía del todo lo que sentía por ella, sabía que su destino había cambiado. Porque a veces la redención no llega con grandes gestos, sino con el simple acto de dejarse ver. Y en ese gesto silencioso comenzó su reencuentro con la vida. Pero lo que aún no sabía era que mirarse a sí mismo era solo el primer paso hacia algo mucho más profundo. La vergüenza no necesita barrotes para encarcelar a una persona. Basta con una herida no sanada y un pensamiento que se repite como eco. No soy suficiente. Él lo sabía bien. Había construido su propia celda con recuerdos del pasado, y cada error era una cadena más en torno a su alma. La culpa lo acompañaba como una sombra, recordándole constantemente lo que fue y lo que perdió. La soledad se convirtió en su castigo y al mismo tiempo en su refugio. En esa oscuridad, el amor verdadero parecía un lujo prohibido, una luz demasiado brillante para un corazón lleno de cicatrices. Pero lo curioso de la vergüenza es que no solo te impide ser visto por otros, también te impide verte a ti mismo con compasión. Y sin compasión, la cura es imposible. Él escondía su dolor detrás de la rutina, convencido de que mantenerse ocupado era una forma de escapar. Pero no se puede huir de lo que se lleva dentro. Cada día era igual al anterior. Trabajo, silencio, noche, culpa. El sufrimiento se había vuelto su idioma y la soledad su acento. Cuando alguien intentaba acercarse, levantaba muros invisibles. «Estoy bien», decía, mientras por dentro gritaba por ayuda. La vergüenza lo mantenía atrapado en un ciclo que parecía interminable. Y aunque sabía que no podía seguir así, el miedo a ser descubierto era más fuerte que su deseo de redención. Porque al fin y al cabo, cuando uno se siente roto, lo prohibido no es amar, es ser amado. Hay quienes confunden vergüenza con humildad, pero no tienen nada que ver. La humildad reconoce los errores y busca crecer. La vergüenza los convierte en una identidad. Él no decía «me equivoqué», decía «soy un error». Esa diferencia lo estaba destruyendo. Vivía castigándose por el pasado, incapaz de ver que cada cicatriz era una lección, no una condena. Marian Rojas dice que el cerebro guarda el dolor como una alerta para que no se repita, pero cuando el alma no lo perdona, la alerta se vuelve una prisión. Y eso era exactamente lo que le pasaba a él. No podía avanzar porque seguía viviendo en el lugar donde se rompió. Lo que él aún no entendía era que el perdón no borra el pasado, lo resignifica. En su mente, la vergüenza había distorsionado todo. Veía rechazo donde había curiosidad, crítica donde había afecto. Era como si su propio corazón llevara un filtro que deformaba la realidad. «Si me conocen, se irán», pensaba, y esa idea lo aislaba cada vez más. La soledad era su cárcel preferida porque le daba una falsa sensación de control. Pero, en realidad, la vergüenza lo controlaba a él. Cada recuerdo del pasado era una llave que nunca se atrevía a usar. Afuera, el mundo seguía girando. Dentro, el tiempo se detenía. Y mientras el destino le ofrecía pequeñas señales de esperanza, él se aferraba a la oscuridad conocida. Porque a veces, el miedo a la cura es mayor que el dolor de la herida. Un día, mientras observaba a otras personas reír, sintió una punzada extraña. No era envidia, era nostalgia. Nostalgia de sí mismo, de quien fue antes de esconderse detrás de su vergüenza. Recordó cómo solía disfrutar lo simple, el café caliente, la música, las conversaciones sin miedo. Pero ahora todo eso le resultaba ajeno, como si perteneciera a otra vida.
La culpa lo había convencido de que no merecía alegría. Esa es la trampa de la vergüenza. Te roba la posibilidad de creer en una segunda oportunidad. Sin embargo, algo en su interior empezaba a cuestionarse. Si había sobrevivido al sufrimiento, ¿por qué no podría sobrevivir también al perdón? La esperanza, aunque débil, comenzaba a respirar. Esa noche soñó que caminaba por un pasillo lleno de puertas cerradas. En cada una había una palabra escrita: culpa, fracaso, miedo, vergüenza. Intentó abrirlas, pero estaban selladas. Al final del pasillo, una sola puerta permanecía entreabierta y detrás de ella una luz tenue. En el sueño, dudó. ¿Y si abrirla dolía más que quedarse en la oscuridad? Pero algo dentro de él lo empujó. Cuando la cruzó, vio un espejo y en lugar de reproches, el reflejo le dijo: ya basta de esconderte. Despertó con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Tal vez era solo un sueño, o tal vez era el destino mostrándole lo que ella ya había descubierto, que el perdón comienza cuando te atreves a mirarte con ternura. La vergüenza también tiene un lenguaje corporal. Se nota en los hombros caídos, en la voz que titubea, en los ojos que evitan el contacto. Él lo sabía porque su cuerpo hablaba por él. Cada gesto decía: no te acerques. Sin embargo, el amor verdadero no entiende de barreras. Ella lo veía y en su mirada no había juicio, sino una mezcla de esperanza y paciencia. Ese tipo de presencia desconcierta porque derrite las defensas que uno juró mantener. Él intentaba mantenerse distante, pero en su interior algo empezaba a cambiar. Porque cuando alguien te ve y no huye, el alma se pregunta: ¿y si no soy tan indigno como pensé? Esa pregunta es el principio de toda cura. Poco a poco comenzó a notar los efectos de ese nuevo vínculo. Su mente, acostumbrada al castigo, empezó a rendirse ante la posibilidad del perdón. No era magia, era humanidad. Ella no había hecho nada extraordinario, solo lo había mirado sin miedo. Pero en un mundo donde todos esconden sus heridas, eso es un acto de valentía. Él se descubrió pensando en cosas que antes consideraba imposibles: reír sin culpa, confiar sin esperar traición, dejar que lo abracen sin sentir que debía disculparse por existir. Esa era su redención silenciosa. Y aunque el pasado seguía pesando, ahora había una palabra nueva en su vocabulario: superación. Una tarde, mientras caminaban juntos, ella le habló de sus propias cicatrices. No lo hacía para inspirar lástima, sino para recordarle que todos cargamos con algo. Las heridas no nos hacen menos dignos, dijo, nos hacen más humanos. Esa frase se le clavó en el pecho. Comprendió que había vivido esclavo de un estándar imposible, el de la perfección, y que la vergüenza no desaparece cuando dejas de equivocarte, sino cuando aprendes a abrazar tu historia. Aquello que él escondía, sus errores, sus fracasos, sus secretos, ya no le parecía tan monstruoso. Ella le enseñaba, sin pretenderlo, que la esperanza no está en borrar el pasado, sino en reconciliarse con él. Esa noche, sentado frente a la ventana, pensó en su vida como una casa con habitaciones cerradas. Algunas olían a culpa, otras a miedo. Pero había una puerta nueva que quería abrir, la del reencuentro consigo mismo. Ya no quería esconderse. La vergüenza seguía susurrando, pero su voz ya no dominaba. Tal vez merezco una segunda oportunidad, murmuró. Y en ese pensamiento, tan simple pero tan poderoso, sintió un alivio que no conocía. El amor verdadero no siempre llega para quedarse, a veces llega para recordarte que tú también mereces tu propia mirada compasiva. Y así, mientras el sol se ocultaba, él no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que mirar hacia adentro es el primer paso hacia la verdadera libertad. A veces basta una mirada para derrumbar muros que años de silencio levantaron. Ella no sabía toda su historia, pero intuía su sufrimiento. En su forma de hablar, en los gestos, en esa tristeza que se disfraza de orgullo, había algo que ella reconocía, el eco de su propia soledad. La empatía es eso,
una especie de espejo donde la herida del otro se refleja sin juicio. Él, acostumbrado a esconder sus cicatrices, no entendía cómo alguien podía mirarlo sin apartar la vista. Era incómodo, casi prohibido, como si lo estuviera desnudando el alma. Pero también era la primera vez que sentía que alguien lo veía más allá de la vergüenza. Y en esa mirada, tan serena como profunda, empezó la cura que él jamás se atrevió a pedir. La empatía no grita, no exige, no interroga, solo se queda presente. Ella no intentaba curarlo ni cambiarlo, simplemente lo acompañaba. A veces el amor verdadero empieza así, con la paciencia de quien espera al borde del silencio. Él escondía sus secretos, pero ella descubrió que no hacía falta conocerlos todos para comprender su dolor. Su compañía era como un bálsamo que calmaba sin prometer redención. Cuando hablaba, lo hacía con suavidad, como quien acaricia una herida sin tocarla. Y él, sin entender cómo, comenzó a hablar. No de todo, pero sí de lo suficiente para soltar un poco del peso que lo ahogaba. Hablar de lo que duele es como abrir una cicatriz que aún no cerró, pero ella sabía escuchar, no interrumpía, no opinaba, solo miraba con esos ojos que parecían decir, no estás solo. En ese reflejo él sintió algo que había olvidado, esperanza. El pasado seguía ahí, claro, pero por primera vez no le dolía tanto recordarlo. Porque cuando compartes el peso con alguien que te comprende, el sufrimiento se vuelve más liviano. Ella no le ofreció perdón, ni consejos, ni promesas. Le ofreció presencia. Y en un mundo donde todos quieren ser escuchados, encontrarse con alguien que simplemente te escucha es casi un milagro. Un milagro que, sin saberlo, sería el principio de su redención. Él intentó resistirse. La vergüenza aún lo mantenía alerta. Pensaba que si ella sabía demasiado, se iría. Pero ella no necesitaba saberlo todo. La empatía ve sin que se lo cuenten, siente sin que lo digan. Había en ella una dulzura firme, esa mezcla de ternura y fuerza que solo tienen quienes han sanado alguna vez. Y él lo percibía. Esa energía tranquila lo descolocaba porque lo obligaba a verse a través de sus ojos. En esa mirada, el hombre roto se veía digno, no culpable, y eso lo confundía más que cualquier palabra. A veces la cura no llega como una medicina, sino como un espejo que te devuelve una versión tuya que habías olvidado. Con el paso de los días, comenzó a buscar su presencia sin admitirlo. Le bastaba con saber que ella estaba cerca. Su simple existencia era un recordatorio de que el amor verdadero no siempre entra gritando. A veces llega en silencio, pero se queda. En las conversaciones breves, en los gestos cotidianos, él encontraba pedacitos de paz. Ella no tenía idea del secreto que él escondía, ni de las culpas que lo mantenían prisionero. Pero sin decir una palabra, estaba desmontando su armadura. Y eso, para un hombre que vivía en la defensa constante, era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Porque cuando alguien te ve de verdad, no hay vuelta atrás. Ya no puedes seguir fingiendo que no existes. Esa conexión era difícil de explicar. No era deseo, no era obligación, era algo más profundo, casi espiritual. Ella lo veía sin adornos, sin expectativas. Y él, que siempre había temido mostrarse vulnerable, empezó a comprender que la empatía también puede ser una forma de amor. No el amor romántico que promete eternidad, sino el amor que sana lo roto. Cada palabra suya lo empujaba un poco más hacia el reencuentro con sí mismo. Ella no lo presionaba, lo invitaba, y él aceptaba a su manera, aunque todavía temía que esa cercanía lo expusiera demasiado. Pero algo dentro de él sabía que ese tipo de vínculos no llegan por casualidad. El destino tiene su propio ritmo, y ella era parte del suyo. Una tarde, mientras conversaban, ella le habló de sus propias cicatrices. Lo hizo sin dramatismo, sin buscar consuelo. Le contó que también había sentido culpa, que también había querido esconderse. En ese instante,
Él entendió que la empatía no nace de la perfección, sino de la experiencia compartida. Ella había atravesado su propio sufrimiento y esa era su fuerza. En su voz había redención, en su risa, perdón. Y eso le dio a él algo que hacía mucho no sentía: confianza. Comprendió que no se trata de ser salvado, sino de encontrar a alguien que te recuerde que no estás solo en tu proceso de superación. Con ella, la vergüenza comenzó a transformarse. Ya no era una condena, era una historia que podía contarse. Cada vez que ella lo miraba, él sentía que la culpa perdía peso. No porque desapareciera, sino porque encontraba un sentido. El sufrimiento deja de doler cuando sirve para comprender a otros. Y eso fue lo que ella le enseñó sin decirlo, que las heridas también pueden volverse puentes. Él aún tenía miedo, pero ese miedo ya no lo paralizaba. Era un miedo que caminaba, un miedo que aprendía a confiar. Y, sin darse cuenta, estaba experimentando algo que nunca imaginó posible: la cura a través del amor. Una noche, mientras conversaban bajo la lluvia, ella le dijo: «No quiero saber tu pasado, quiero conocerte ahora». Esa frase lo desarmó por completo. Nadie le había ofrecido una segunda oportunidad sin condiciones. Se quedó en silencio, intentando procesar lo que sentía. En ese instante entendió que el amor verdadero no borra el pasado, lo redime. Lo prohibido no era su historia, era su falta de perdón hacia sí mismo. Y al escucharla, sintió que algo dentro de él se quebraba, pero para bien. Era como si su alma, por fin, respirara sin vergüenza. Porque cuando alguien te acepta sin pedirte explicaciones, el destino cambia de dirección. Esa noche no durmió. Se quedó pensando en la forma en que ella lo miraba, como si supiera más de él que él mismo. En esa mirada había ternura, pero también verdad. Ella descubrió algo que ni él comprendía, que su fragilidad era precisamente su fortaleza. El pasado seguía siendo parte de su historia, pero ya no lo dominaba. Había esperanza, una suave sensación de reencuentro. No sabía qué pasaría entre ellos, ni cuánto duraría esa conexión, pero sí comprendía una cosa: que su vida había cambiado, porque una sola mirada, cuando es sincera, puede romper la más dura de las armaduras. Y mientras ella lo miraba, él no sabía aún que esa empatía lo llevaría a enfrentarse con su batalla más grande, la de aprender a ser amado. No hay guerra más silenciosa que la que ocurre dentro de uno mismo. Él lo sabía. Parte de su alma quería entregarse a la luz de esa mujer que lo miraba con esperanza, pero otra parte seguía encadenada al pasado. La vergüenza lo hacía dudar de cada gesto, de cada palabra amable. Sentía que el amor verdadero era un riesgo que no podía permitirse. Si me ve de verdad, se irá, pensaba. Era su temor más antiguo, el que lo mantenía despierto en las noches de soledad. Pero lo que no entendía era que su resistencia era solo miedo disfrazado de prudencia. Porque a veces la mente lucha contra lo mismo que el corazón anhela, y esa batalla, invisible pero feroz, lo estaba consumiendo. Cada vez que ella se acercaba, su instinto era alejarse. No quería que descubriera lo que él escondía, esa mezcla de culpa, cicatrices y secretos que creía insoportables. Pero el destino no escucha excusas. Ella aparecía igual, con esa calma que lo desarmaba poco a poco. En su presencia, el sufrimiento que llevaba como armadura empezaba a resquebrajarse. Era una sensación incómoda, como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación que llevaba años cerrada. Quería huir, pero al mismo tiempo no quería perderla, porque aunque no lo admitiera, su mirada se había convertido en la única cura posible. Y eso lo asustaba más que cualquier dolor. La vergüenza no solo lo hacía sentirse indigno, también lo hacía desconfiar del amor. Pensaba que cualquier muestra de afecto tenía una trampa. Su mente le decía que la gente se va, que el perdón no existe, que la redención es un invento de los débiles. Pero su corazón, terco y herido, le susurraba otra cosa. Tal vez, esta vez, sí. Esa contradicción lo tenía agotado.
A veces se sorprendía sonriendo y al instante se reprochaba por hacerlo, como si la felicidad fuera un pecado prohibido. No entendía que la culpa es solo una voz del pasado que teme ser silenciada por la esperanza, y esa esperanza llevaba el rostro de ella. Ella, sin saberlo, se había convertido en su espejo. Lo obligaba a verse desde una perspectiva nueva, una donde la vulnerabilidad no era debilidad, sino coraje. Cada palabra suya derribaba una capa de defensa, pero él no sabía cómo vivir sin sus muros. Era su forma de protección, su manera de sobrevivir al sufrimiento. Cuando alguien ha vivido demasiado tiempo escondido, ser visto puede doler más que la herida original. Sin embargo, esa era la paradoja. Solo al ser visto podría encontrar la cura. Lo sentía, aunque no lo admitiera, porque la empatía de ella no era un refugio, era un desafío. Lo invitaba a dejar de huir de sí mismo. Esa batalla lo desgastaba. A veces pensaba en desaparecer, en volver a su soledad, donde nadie lo confrontara con su necesidad de amor. Pero luego recordaba sus palabras, su forma de sonreírle sin esperar nada. Era extraño cómo un gesto tan simple podía abrir tantas heridas y al mismo tiempo ofrecer una segunda oportunidad. Cada día era un pulso entre el miedo y la esperanza, entre la vergüenza que lo empujaba a esconderse y el deseo profundo de ser amado tal como era. La mente decía, huye, pero el corazón susurraba, quédate. Y en ese conflicto silencioso, él empezaba a entender que tal vez amar no era exponerse, sino dejar de fingir. Una noche, frente al espejo, se miró largo rato. Había cambiado. Sus ojos ya no eran los del hombre vencido por la culpa, pero tampoco los de alguien completamente libre. Estaba en medio del proceso, en esa zona gris donde el pasado todavía duele, pero el futuro ya no asusta tanto. Pensó en todas las veces que había rechazado el amor por miedo a no merecerlo. Se dio cuenta de que su mayor enemigo no era el sufrimiento, sino la idea de que no tenía derecho a superarlo. ¿Por qué temo tanto al perdón?, se preguntó. Tal vez porque perdonarse significaba soltar la identidad de hombre roto. Y eso, para alguien que vivió tanto tiempo en ruinas, daba vértigo. Ella también sentía su lucha. No necesitaba que él hablara. Lo leía en sus gestos. A veces se acercaba y él se endurecía, como si el contacto físico lo quemara. Otras veces simplemente la observaba, queriendo decir algo que nunca decía. Pero la empatía no presiona, solo espera. Ella comprendía que las heridas profundas no se curan con prisas. Lo veía debatirse entre el deseo de quedarse y el impulso de huir. Y aunque dolía, también sabía que esa era la prueba del amor verdadero, quedarse incluso cuando el otro no puede amarse todavía. Él, sin embargo, no estaba listo para entenderlo. Su batalla recién comenzaba. Dentro de sí, la culpa era como una voz constante. No mereces esto, le decía. Y aunque intentaba ignorarla, esa voz tenía raíces profundas. Había pasado tanto tiempo castigándose que la idea de ser feliz le parecía un acto de traición a su propio dolor. Pero el amor, ese amor silencioso que ella representaba, comenzaba a desafiar esa lógica. Cada vez que lo miraba sin reproche, la vergüenza perdía un poco de fuerza. Era como si la luz del perdón se filtrara por las grietas de su armadura. Y en ese resquicio, por mínimo que fuera, empezaba a crecer la esperanza. Porque hasta las almas más rotas pueden aprender a amar de nuevo. Una tarde, mientras ella le hablaba de los sueños que había abandonado, él comprendió algo que nunca había pensado. Todos llevamos cicatrices, solo que algunos aprendemos a verlas con ternura. Esa idea lo estremeció. Durante años había creído que debía ocultar sus heridas para ser digno de amor, pero quizá era al revés. Quizá las heridas eran la prueba de que había vivido, de que había sobrevivido. Por primera vez sintió que su historia no era una condena, sino una lección. El pasado seguía siendo un lugar difícil, pero ya no lo definía.
y aunque la culpa aún dolía, el deseo de redención empezaba a ganarle terreno al miedo. Esa noche, mientras la observaba dormir, pensó en lo que sentía. No era solo cariño ni gratitud, era una mezcla extraña de paz y temor. ¿Y si esto también termina mal?, se preguntó. Pero otra voz, más suave, respondió dentro de él. ¿Y si esta vez no? Se dio cuenta de que amar y ser amado siempre implica riesgo, pero también valentía. La vergüenza intentó hablar, pero su corazón ya no la escuchó con tanto poder, porque por primera vez su deseo de ser visto era más grande que su miedo a ser descubierto. Y mientras el amanecer iluminaba su rostro, comprendió que la verdadera batalla no era contra el pasado, sino contra la idea de que no merecía ser amado. Y justo entonces, sin saberlo, estaba a punto de rendirse, al toque que lo cambiaría todo. Hay gestos que hablan más que las palabras. Esa noche, mientras él evitaba su mirada, ella se acercó y le rozó la mano con delicadeza. No hubo intención, ni promesa, ni explicación, solo un toque. Pero ese mínimo contacto rompió un muro que llevaba años intacto. Él sintió que el aire se volvía distinto, más liviano, más real. En ese instante, la vergüenza no desapareció, pero se volvió pequeña, casi humana. Era como si alguien hubiera puesto una llave en la cerradura de su alma. Las cicatrices seguían allí, el pasado también, pero algo dentro de él comenzaba a ceder. No era amor todavía, era algo más sutil, la sensación de que la cura había empezado sin pedir permiso. Durante años había temido el contacto físico. Sentía que tocar y ser tocado lo exponía demasiado, como si su piel guardara secretos que nadie debía descubrir. Pero esa noche fue diferente. El roce de sus dedos le recordó algo que creía olvidado: el calor humano. En un mundo donde el sufrimiento lo había endurecido, esa simple caricia era una segunda oportunidad. La culpa trató de interponerse. «No mereces ternura», murmuraba. Pero el corazón, cansado de pelear, eligió callar. La redención comprendió: a veces no llega con palabras grandiosas, sino con un gesto honesto. Y ese gesto tan sencillo y prohibido estaba derritiendo años de soledad. El toque no fue largo, pero fue suficiente para que el tiempo se detuviera. Ella no dijo nada, solo lo miró con esa calma que desarma. Y él por primera vez no se sintió observado, se sintió visto. Esa diferencia lo conmovió hasta las lágrimas. Su herida más profunda no era la del pasado, sino la de nunca haberse sentido digno de amor verdadero. Y en ese contacto silencioso comprendió que tal vez no todo estaba perdido. La vergüenza se transformó en vulnerabilidad, y la vulnerabilidad en fuerza. Lo que antes era una muralla se convirtió en un puente. Ella no sabía lo que había provocado, pero su toque había encendido una chispa de esperanza en medio del sufrimiento. Los días siguientes fueron distintos. No sabía cómo explicarlo, pero algo en su interior había cambiado. Caminaba más despacio, respiraba distinto, como si el mundo tuviera otro color. A veces se sorprendía recordando aquel toque y sintiendo una extraña mezcla de paz y miedo. La soledad, que antes le parecía necesaria, comenzaba a parecerle una condena autoimpuesta. Quiso agradecerle, pero no sabía cómo. ¿Cómo se agradece a alguien que sin decir una palabra te devuelve la fe en ti mismo? Ella lo miraba con ternura, y él entendía que no necesitaba explicar nada, porque cuando el alma empieza a sanar, el silencio es suficiente. Una tarde, mientras conversaban, él se atrevió a contarle una parte de su historia. No toda, solo un fragmento. Le habló de una traición, de un amor que se convirtió en culpa, de un secreto que lo había perseguido por años. Ella no lo interrumpió ni lo juzgó. Solo tomó su mano de nuevo y en ese gesto él sintió el perdón que nunca se dio a sí mismo. Comprendió que la cura no viene de olvidar, sino de aceptar lo que fuiste, que el pasado no se borra, pero puede reescribirse con una nueva mirada,
Esa fue su primera verdadera superación, permitirse ser tocado sin miedo, permitir que otro ser humano lo acompañara en su redención. Esa noche soñó con agua. En el sueño, lavaba sus manos una y otra vez, intentando borrar algo que no se veía, pero cada vez que lo hacía, las cicatrices brillaban más. Entonces, una voz, la de ella quizás, le dijo: «No laves tus heridas, abrázalas». Despertó con lágrimas en los ojos y entendió que el cuerpo también busca su propia manera de sanar. Durante años había intentado huir del dolor, esconderlo bajo capas de culpa y vergüenza, pero ahora ese mismo dolor se convertía en maestro. Porque el sufrimiento no siempre destruye, a veces enseña a amar mejor, y por primera vez sintió gratitud por su propio camino. El contacto entre ellos comenzó a volverse más natural. No se trataba de pasión, sino de confianza. Un roce en el hombro, una mano que se apoya, un abrazo que no pide permiso. Cada gesto era un recordatorio de que el amor verdadero no se impone, se construye. Ella lo entendía sin necesidad de explicarlo. Y él, que tanto temía mostrarse, empezaba a sentirse cómodo en su propia piel. La vergüenza se transformaba lentamente en ternura. Ya no era el hombre que se escondía, era alguien que aprendía a existir sin miedo. A veces pensaba que esa mujer había llegado solo para enseñarle a sentirse humano otra vez. Sin embargo, sanar no es lineal. Algunos días despertaba lleno de esperanza, otros la culpa lo asaltaba con fuerza. El pasado aún pesaba, recordándole sus errores, sus fracasos, las promesas que rompió. Pero ahora había una diferencia. Ya no estaba solo en su sufrimiento. Ella lo acompañaba en silencio, como una llama pequeña que no deja apagar la oscuridad. «No pasa nada», le decía con dulzura. «Lo importante es que estás intentando». Esas palabras eran como un abrazo invisible, una redención cotidiana. Porque la superación no ocurre de golpe, ocurre cada vez que decides no rendirte. Con el tiempo entendió que aquel toque no fue casualidad, fue destino. A veces el universo conspira para que dos almas heridas se encuentren, no para salvarse, sino para reconocerse. Ella descubrió en él algo que ni él sabía que tenía, la capacidad de amar incluso desde la herida. Y él comprendió que su historia, con todas sus cicatrices, podía transformarse en testimonio de esperanza. Ya no era solo la víctima de su pasado, era el autor de su propio reencuentro. El amor verdadero, descubrió, no elimina la vergüenza, pero la vuelve irrelevante, porque cuando te miran con aceptación, ya no hay necesidad de esconderte. Una tarde, mientras el sol caía y el viento jugaba con su cabello, ella se acercó una vez más. No dijo nada, solo apoyó su cabeza sobre su hombro. Ese gesto, tan simple y tan poderoso, lo desarmó por completo. Ya no había miedo, ni secreto, ni culpa, solo gratitud. En silencio cerró los ojos y pensó: así empieza la cura, cuando ya no temes ser tocado. Su corazón latía con calma, con esa paz que solo llega después del perdón. Y aunque no lo sabía aún, ese momento marcaría el inicio de algo más grande, el renacimiento. Porque a veces, después del toque que te cura, llega el amor que te transforma. El orgullo suele disfrazarse de fortaleza, pero en realidad es una máscara para no mostrar la herida. Él lo había usado toda su vida. Era más fácil fingir indiferencia que aceptar el sufrimiento. Durante años, el orgullo fue su escudo contra la vergüenza, una forma de mantener a la gente a distancia. Pero ese escudo también lo había condenado a la soledad. Cuando conoció a ella, comenzó a ver lo frágil que era su defensa. Porque el orgullo no sana, solo esconde. Y un día, inevitablemente, se rompe. La caída no fue violenta, fue silenciosa. Una lágrima contenida, un suspiro que se escapa. Fue el instante exacto en el que comprendió que su dolor no lo hacía débil, lo hacía humano. Reconocer su dolor no fue fácil.
Durante tanto tiempo había pensado que admitirlo era rendirse. Pero rendirse no siempre significa perder. A veces significa dejar de luchar contra uno mismo. Cada recuerdo del pasado lo golpeaba como una ola fría, recordándole que las cicatrices no desaparecen solo por ignorarlas. Había intentado llenar el vacío con trabajo, con silencio, con rutina. Nada funcionó, hasta que un día entendió que la cura no llega desde fuera. Ella, con su paciencia, lo acompañaba en ese proceso sin decir nada. No lo empujaba, solo lo sostenía. Y esa presencia, más que cualquier palabra, comenzó a hacer grietas en su orgullo. El orgullo había sido su escudo, pero también su prisión. Lo mantenía firme ante el mundo, pero roto por dentro. Cuando finalmente se permitió sentir, todo salió de golpe. La culpa, la rabia, la vergüenza. Lloró sin entender por qué. Lloró por lo que fue, por lo que perdió, por lo que nunca dijo. Ella lo observó sin intentar detenerlo, porque quien comprende el alma herida sabe que las lágrimas son parte de la redención. En ese momento, algo en él cambió. Ya no era el hombre que se escondía detrás de un silencio orgulloso. Era alguien que por fin se atrevía a mostrarse frágil. Y en esa fragilidad comenzó su verdadera superación. Hay una belleza extraña en la caída del orgullo. Es el instante en el que uno toca fondo, pero también el momento en que empieza a ascender. Él sentía vergüenza de llorar, pero ella lo miró con ternura, sin decir nada. Esa mirada lo salvó. En ella no había juicio, solo esperanza. Por primera vez, comprendió que el amor verdadero no exige perfección, sino honestidad. A veces, el mayor acto de valentía es decir, sí, me duele, porque aceptar la herida es el primer paso hacia la cura. Y mientras las lágrimas corrían, sintió una paz que no conocía. El orgullo había caído, y en su lugar había nacido algo nuevo, el deseo de perdonarse. Durante días se sintió vacío, como si la caída lo hubiera dejado sin identidad. Ya no era el hombre fuerte que fingía controlarlo todo, pero tampoco sabía quién era sin su armadura. Era como caminar descalzo sobre su propia historia. Cada recuerdo dolía, pero también liberaba. Ella seguía ahí, acompañando su proceso sin intervenir. Lo alentaba con pequeños gestos, con silencios llenos de comprensión. La soledad ya no pesaba tanto. El sufrimiento seguía, pero ahora tenía sentido, porque el dolor, cuando se mira con honestidad, se convierte en maestro. Y él, que antes lo veía como enemigo, empezaba a reconocerlo como parte de su destino. Una noche, mientras observaba las estrellas, recordó algo que ella le había dicho. No necesitas demostrar nada para merecer amor. Esa frase le dio vueltas en la cabeza. El orgullo lo había hecho creer que debía ganarse el cariño, la aceptación, el perdón. Pero el amor verdadero no se compra, se recibe. Lo prohibido no era sentir, era negarse a sentir. Pensó en su padre, en las veces que quiso decirle, te necesito, y no pudo. Pensó en los amigos que perdió por no mostrar debilidad, en los abrazos que rechazó por miedo a quebrarse. Y entendió, con un nudo en la garganta, que el orgullo solo le había robado tiempo y amor. La vergüenza aún aparecía como un reflejo automático, pero ahora él la miraba distinto. Ya no la odiaba, la comprendía. Sabía que había sido su manera de protegerse. La herida no se había cerrado del todo, pero ya no sangraba. Ella lo veía transformarse paso a paso. Y aunque él seguía tropezando con su pasado, cada caída era menos dura, porque quien se permite caer también aprende a levantarse mejor. La redención no llega de golpe, llega en cada pequeño gesto de humildad. Y ese reconocimiento, esa aceptación silenciosa, fue su mayor victoria. El día que se atrevió a pedir perdón, no lo planeó, simplemente salió de su boca, como si las palabras hubieran estado esperando toda su vida para ser dichas. No pidió perdón por lo que hizo, sino por haberse negado a vivir.
Ella lo escuchó, se acercó y lo abrazó. Ese abrazo fue la cura que necesitaba. No borró su culpa, pero la suavizó. Era como si el perdón no solo limpiara la herida, sino que la transformara en enseñanza. En ese instante entendió que el orgullo y el amor no pueden convivir en el mismo espacio, y por primera vez eligió amar. Después de aquel día, algo cambió en su mirada. Ya no caminaba encorvado bajo el peso del pasado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque aprendió a sostenerlo sin sufrir. La superación no era borrar la historia, era aprender a contarla sin dolor. En los ojos de ella veía la esperanza reflejada y en los suyos un nuevo comienzo. El orgullo, esa voz que le decía que debía ser fuerte, ahora era solo un recuerdo lejano. Su verdadera fortaleza estaba en haber aceptado su vulnerabilidad. La vergüenza se había transformado en gratitud, y el hombre que se escondía detrás del silencio, por fin, respiraba libertad. Aquella noche, al cerrar los ojos, sintió una paz distinta. Ya no había máscaras, ni excusas, ni necesidad de fingir. El orgullo había caído, y en su lugar crecía algo mucho más valioso: la humildad del alma. La culpa ya no lo gobernaba, el pasado ya no lo ataba, y la soledad había dejado de doler. Aún quedaban heridas, sí, pero también esperanza, porque cuando se acepta el dolor, el destino se abre a la posibilidad de una segunda oportunidad. Y sin saberlo, mientras dormía, el eco de ese perdón comenzaba a despertar, preparando el puente que lo llevaría hacia la verdadera libertad. El perdón no llega como un relámpago, llega como la lluvia, suave y persistente. Él lo aprendió después de muchas noches de culpa. Durante años había confundido perdonarse con justificar lo ocurrido. Pero el perdón no borra el pasado, lo ilumina, no niega las cicatrices, las vuelve símbolos de superación. Entendió que su vergüenza no desaparecía porque seguía mirándose con los ojos del error, no con los de la comprensión. La culpa lo mantenía encadenado a un sufrimiento que ya no le pertenecía. Y fue ella, con su amor verdadero, quien le mostró que perdonarse no era olvidar, sino aceptar que había hecho lo mejor que pudo con lo que sabía. Esa fue su primera libertad real. La culpa tiene una voz muy convincente, susurra que no merece segundas oportunidades, que el destino ya está escrito. Pero el perdón contradice esa voz. Es un acto de rebeldía contra el dolor. Él lo comprendió una tarde, mientras caminaban por el parque. Ella le dijo: «Deja de castigarte por lo que ya aprendiste». Esa frase lo atravesó. Había vivido repitiendo sus errores en la mente como una película que no podía detener. Cada escena traía la misma vergüenza, la misma soledad, pero ahora algo era distinto, había esperanza. Y aunque el pasado seguía siendo el mismo, su manera de mirarlo estaba cambiando. Eso es el perdón, una nueva forma de mirar lo viejo. Empezó por perdonar lo pequeño, las palabras que nunca dijo, las veces que huyó por miedo, las promesas que rompió sin querer. Al principio sonaba falso. ¿Cómo voy a perdonarme si todavía duele?, pensaba. Pero con el tiempo entendió que el perdón no depende de sentir, sino de decidir soltar la culpa, aunque siga doliendo. Ella lo acompañaba en silencio, sin presionarlo, y poco a poco el dolor comenzó a transformarse en comprensión. El sufrimiento que antes lo ahogaba ahora se convertía en maestro. Cada herida le recordaba no quién fue, sino lo que había sobrevivido. Y en ese proceso, la redención comenzó a tomar forma. Una noche, mientras observaban las estrellas, él le preguntó si alguna vez se había perdonado por algo. Ella sonrió y respondió: «El perdón no se logra, se practica». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Comprendió que el perdón no es un destino, sino un camino que se recorre todos los días. A veces se avanza, a veces se retrocede, pero lo importante es no detenerse. Él había pasado la vida huyendo del pasado, pero ahora lo enfrentaba con valentía.
Ya no quería esconder lo que fue, sino reconciliarse con ello. Porque cuando te reconcilias con tu historia, la vergüenza se disuelve y la culpa pierde su poder. Hubo un momento clave, el día que decidió escribir una carta a sí mismo, no para justificarse, sino para hablar con el hombre que había sido. Le escribió con ternura, sin reproches. Le dijo: «Te entiendo. Caíste porque estabas cansado, no porque fueras débil. Te culpaste porque te importaba, no porque no valieras». Al terminar, sintió un alivio extraño, una especie de reencuentro con su propia humanidad. Esa carta se convirtió en un puente hacia la cura. Por primera vez se miró sin desprecio. Las cicatrices seguían allí, pero ahora eran parte de su paisaje, no de su castigo. Y entendió que el perdón es la forma más profunda de libertad. El perdón también implicaba mirar hacia afuera. Había personas a las que debía perdonar, no por ellas, sino por sí mismo. Cargaba con secretos prohibidos, heridas no resueltas, culpas compartidas. Decidió enfrentarlas, no con rabia, sino con compasión. No todos lo entendieron, algunos ni siquiera respondieron, pero no importaba, porque el perdón no requiere reciprocidad, solo valentía. En cada intento sentía cómo el peso del pasado se hacía más liviano, y con cada acto de liberación se acercaba más a la esperanza. Descubrió que el perdón no cambia lo que pasó, pero cambia quién eres ante lo que pasó. Ella fue testigo de todo el proceso. Lo veía debatirse entre la culpa y la superación, entre la vergüenza y la redención. Nunca lo interrumpió, solo lo alentó con su presencia. Le recordaba que el amor verdadero no exige perfección, exige honestidad. A veces él recaía, y la voz del pasado regresaba con fuerza, pero esta vez tenía herramientas. El recuerdo de sus propias lágrimas, la memoria del abrazo que lo sostuvo, la certeza de que el destino no está escrito, se construye. Cada caída era parte del aprendizaje, y aunque el sufrimiento no desaparecía del todo, ya no lo dominaba. Era un capítulo, no la historia completa. El día que se perdonó por completo, no hubo fuegos artificiales ni lágrimas. Fue un suspiro, una sensación de calma profunda. Miró al cielo y pensó: «Ya no me debo nada». Esa simple frase lo liberó. El orgullo que lo había mantenido rígido se disolvió en gratitud. Comprendió que perdonar no es olvidar el daño, sino dejar de revivirlo. Que el pasado, cuando se acepta, se vuelve sabiduría. Ella lo abrazó, y él sintió que la vida por fin se abría a una segunda oportunidad. No era el mismo hombre, pero tampoco quería serlo. Había atravesado la tormenta y, aunque seguía mojado, ya no tenía miedo de la lluvia. Con el tiempo, empezó a compartir su historia, no como una confesión, sino como un testimonio de esperanza. Descubrió que hablar de la vergüenza la debilita, y que al contar sus cicatrices ayudaba a otros a aceptar las suyas. Lo que antes era un secreto, ahora era una herramienta de sanación. Comprendió que el amor verdadero también consiste en mostrar las heridas sin temor. En cada conversación, en cada consejo, se reencontraba consigo mismo. La culpa ya no era enemiga, era maestra. Y así, sin darse cuenta, su redención se había vuelto servicio. Porque quien se perdona aprende a mirar la vida con compasión. Esa noche, al mirar a la mujer que lo acompañó en todo el proceso, comprendió algo más grande. El perdón no solo lo había liberado a él, también los había unido. Era un puente invisible entre dos almas que se reconocieron en la herida. Ya no había sufrimiento, solo gratitud. El pasado había cumplido su propósito, transformarlo. Cerró los ojos y sintió que la soledad, por fin, se había ido. Porque cuando te perdonas, te reconcilias con el destino. Y aunque no lo sabía aún, esa paz sería el suelo firme donde construiría algo nuevo. Un amor elegido con conciencia, sin culpa y sin miedo. Reconstruirse no es volver a ser el de antes, es convertirse en alguien nuevo con las mismas cicatrices.
Él lo entendió al despertar un día y notar que ya no sentía culpa por seguir vivo. El sufrimiento seguía allí, sí, pero ya no lo dominaba. Había aprendido que la vida no devuelve lo perdido, pero ofrece una segunda oportunidad, la de elegir conscientemente a quién y cómo amar. La vergüenza, antes su enemiga, se había transformado en maestra. Le enseñó a reconocer los límites, a comprender el valor de la vulnerabilidad. Y fue entonces cuando miró a esa mujer, la que lo había acompañado en silencio, y comprendió que el amor verdadero no se encuentra, se construye día a día, decisión tras decisión. El amor consciente no idealiza, observa. No busca llenar vacíos, busca compartir plenitud. Antes, él amaba desde la necesidad, ahora lo hacía desde la libertad. No quería poseerla ni que lo salvara. Quería caminar a su lado, sabiendo que ambos tenían cicatrices. Ella descubrió en él esa nueva serenidad y se sintió segura. Ya no veía al hombre que se escondía del pasado, sino al que lo había enfrentado y sobrevivido. El orgullo se había convertido en humildad, la soledad en gratitud y la culpa en un recuerdo amable. Porque cuando el amor se elige, se vuelve acto de conciencia, no de impulso. Y ese tipo de amor, aunque menos ruidoso, es el que realmente sana. La reconstrucción no fue inmediata. A veces la vergüenza volvía disfrazada de dudas y el miedo se asomaba recordándole su sufrimiento. Pero esta vez no huía. Aprendió a hablar de lo que sentía, a pedir espacio cuando lo necesitaba y a no confundir silencio con castigo. Ella lo entendía, lo escuchaba y juntos encontraban equilibrio. Ya no eran dos almas rotas, sino dos seres en proceso de superación. Se acompañaban sin intentar completarse. Y aunque el pasado seguía presente, ya no dolía, porque se había convertido en historia compartida. Ese es el verdadero reencuentro, mirar hacia atrás sin dolor y hacia adelante sin miedo. Hubo un momento en que él temió volver a perderlo todo, no por desconfianza en ella, sino en sí mismo. Pensó que quizá no era capaz de sostener un amor sano, pero el destino tiene su propio modo de enseñar. Le mostró que el amor no exige perfección, exige presencia. Cada vez que dudaba, recordaba la noche del toque, el abrazo después del perdón, la lágrima que marcó su caída del orgullo. Todo eso había sido preparación para amar de forma consciente, y entendió algo esencial. El amor verdadero no comienza cuando encuentras a la persona correcta, sino cuando te conviertes en alguien capaz de amar sin miedo. Ella también había cambiado. Antes era quien ofrecía consuelo. Ahora aprendía a recibirlo. Su relación se volvió recíproca, un espacio donde ambos podían ser vulnerables. A veces discutían, pero las palabras ya no herían, solo mostraban lo humano. No había más secretos ni temas prohibidos. Todo lo que él escondía antes, ahora lo compartía con serenidad. La confianza, que antes parecía un sueño lejano, se volvió rutina. La cura estaba en marcha, y aunque no lo mencionaban, ambos lo sabían. El pasado ya no era un enemigo, sino un testigo silencioso de cuánto habían crecido. Esa era su redención. Amar con conciencia sin esconder la herida. Un día, mientras cocinaban juntos, ella le preguntó, ¿aún te duele el pasado? Él sonrió y respondió, ya no, ahora solo me enseña. Esa respuesta resumía toda su evolución. El sufrimiento que lo había definido durante tanto tiempo ya no era una carga, sino una lección grabada en el alma. Había aprendido a agradecer incluso las cicatrices, porque sin ellas no habría conocido el perdón ni la superación. La soledad que antes temía ahora se sentía como un espacio de paz interior, y comprendió que el amor consciente no borra el pasado, lo honra, porque solo quien acepta su historia puede amar de verdad. La relación entre ambos se volvió más silenciosa, más madura. Ya no necesitaban palabras grandiosas ni promesas eternas. Bastaba una mirada para entenderse. A veces se quedaban en silencio observando el atardecer, y ese silencio lo decía todo.
estamos bien. No perfectos, pero bien. Ese tipo de paz era nueva para él. Después de tanto luchar, finalmente había descubierto que el amor no es una recompensa sino un camino. La vergüenza ya no lo perseguía, se había transformado en gratitud. Y mientras la observaba sonreír, supo que esa calma era el verdadero milagro. La cura no había llegado de golpe, sino con cada acto pequeño de presencia. La reconstrucción también trajo desafíos. Hubo días en que sintió que volvía a perderse, que el peso del pasado intentaba regresar. Pero esta vez no retrocedió. Sabía que la redención no es un estado permanente, sino una práctica constante. Cada vez que la culpa intentaba hablar, él respondía con compasión. Cada vez que la vergüenza lo rozaba, recordaba su segunda oportunidad. Ella lo veía y sonreía, sabiendo que esa era la prueba de su crecimiento. Porque quien ha aprendido a perdonarse, también aprende a sostener el perdón de los demás. El amor verdadero, comprendió, no es destino, es decisión diaria. Una tarde lluviosa, ella le dijo algo que marcó un antes y un después. Ya no te escondes cuando hablo de ti. Él sonrió. Era verdad. Antes, cada elogio lo incomodaba. Ahora lo aceptaba con humildad. Ya no necesitaba esconder su historia porque había hecho las paces con ella. El secreto que lo atormentó durante años había perdido poder. En su lugar había esperanza. Su vida ya no era un relato de dolor, sino de transformación. Y aunque aún quedaban sombras, ahora sabía cómo iluminarlas. Porque reconstruirse no es eliminar la oscuridad, es aprender a vivir con ella sin miedo. Esa noche, mientras la miraba dormir, comprendió que su amor no era un refugio, sino un espejo. Ella le mostró lo que era capaz de ser cuando se elegía a sí mismo con bondad. El orgullo había caído, la culpa se había disuelto y la soledad se había convertido en paz. Ahora entendía que el amor consciente no te rescata, te revela, y en esa revelación encontró la libertad que siempre buscó. Cerró los ojos y con una sonrisa susurró: «Estoy listo para ser visto». Y mientras el amanecer doraba la habitación, él no lo sabía aún, pero ese día miraría de frente, por primera vez, sin vergüenza, sin miedo. Hay momentos que parecen simples, pero en realidad encierran el cierre de un ciclo. Ese día, él la miró sin miedo. No había ensayos, ni máscaras, ni esa vergüenza que antes lo dominaba, solo verdad. Por primera vez en años, no intentó esconder sus cicatrices. Se permitió ser visto, con toda su historia, su pasado, sus heridas, y ella, al mirarlo, no vio el sufrimiento, sino la superación. Era el mismo hombre, pero distinto. Ya no temía a su reflejo. Lo que antes era una herida abierta, se había vuelto una marca de vida. El amor verdadero había hecho su trabajo, no lo había cambiado, lo había revelado. Y en esa revelación nació la paz. Durante mucho tiempo había pensado que mostrarse era sinónimo de debilidad. Pero cuando la miró a los ojos y no sintió culpa, entendió que la vulnerabilidad es la forma más pura de fortaleza. En su mirada, él ya no buscaba aprobación, buscaba conexión. No necesitaba ser perdonado, porque ya se había perdonado. La vergüenza, que antes lo controlaba, ahora era apenas un recuerdo. Ella descubrió algo nuevo en él: serenidad, una calma que solo llega cuando uno deja de huir. Y él, al ver su reflejo en esos ojos, entendió que la cura no estaba en olvidar, sino en aceptar que su historia merecía ser contada sin miedo. Aquella mirada fue como una confesión sin palabras. En ella estaban todas las veces que se cayó, que dudó, que se sintió roto. Pero también estaba su segunda oportunidad, su redención. El destino los había llevado por caminos distintos solo para reunirlos en ese instante, donde nada era casualidad. La soledad ya no lo asustaba, porque aprendió a convivir con ella. Y el amor ya no lo intimidaba, porque lo entendía como elección, no como dependencia. Por primera vez en su vida,
se sintió suficiente. No perfecto, pero sí completo. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque quien se acepta deja de pedir permiso para ser visto. Ella sonrió, y ese gesto bastó para confirmar lo que ambos sabían. No hacían falta palabras. Todo estaba dicho en el silencio. Años atrás, él habría desviado la mirada, temiendo que descubriera el secreto que lo avergonzaba. Pero ahora no había secretos, solo verdad. Ese era el milagro del perdón. Transforma el miedo en transparencia. En ese cruce de miradas, ambos entendieron que el amor verdadero no necesita esconder nada. La culpa había perdido su poder y el sufrimiento se había convertido en maestro. En su interior, él supo que había llegado a la meta más importante de su viaje, dejar de temer a la luz. No fue un instante grandioso ni cinematográfico. Fue algo simple, un gesto cotidiano, una mirada sostenida. Pero dentro de él era como si se abriera una puerta que había estado cerrada toda su vida. Se vio a sí mismo reflejado en los ojos de ella, no como víctima del pasado, sino como sobreviviente del alma. Esa comprensión fue su verdadera redención. No necesitaba borrar el pasado, porque ahora entendía que cada herida fue necesaria para llegar allí. El orgullo se había disuelto. La vergüenza se había vuelto memoria, y en su lugar quedaba solo esperanza. Esa esperanza serena, madura, que llega cuando ya no se busca, pero se está listo para recibirla. El amor entre ellos no era perfecto, pero era real. Se amaban con las cicatrices a la vista, con el pasado a cuestas, con la certeza de que la cura no es olvidar, sino acompañar. Él ya no temía mostrarse, ni siquiera en los días grises. Había entendido que la redención no consiste en no sufrir más, sino en no esconder el sufrimiento. Ella lo sabía, y por eso lo miraba como si lo estuviera viendo por primera vez. Su mirada no era la del principio, era la del reencuentro. Y él sintió gratitud por ella, por su destino, por haberse dado la oportunidad de empezar de nuevo. Esa mirada final tenía algo de despedida y algo de comienzo. Despedida del hombre que fue, comienzo del que elegía ser. Ya no necesitaba demostrar nada, ni protegerse, ni huir. El silencio entre ambos se volvió cómodo, lleno de significado. A veces, lo más valiente no es hablar, sino sostener la mirada. En esos segundos, recordó todo: el miedo, la culpa, la soledad, el amor que creyó prohibido, el perdón que lo salvó. Y en lugar de dolor, sintió gratitud, porque cada paso, incluso los errados, lo habían traído hasta ahí. Esa era su mayor superación, vivir sin esconderse. En su mente, todo cobraba sentido. El sufrimiento no había sido castigo, sino camino. La soledad no fue enemiga, fue maestra. La vergüenza no lo destruyó, lo moldeó. Comprendió que el amor verdadero no se mide por cuánto dura, sino por cuánto te transforma. Y él había cambiado. Su mirada, antes esquiva, ahora era firme. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba tranquila. Ya no pedía perdón por existir, ni permiso para sentir. Era libre. La cura estaba completa, no porque ya no doliera, sino porque había aprendido a amar incluso el recuerdo del dolor. Ella lo notó. En su silencio había algo distinto. No era el mismo hombre que temía ser visto. Había paz en sus gestos, en su forma de estar presente. Él había dejado de esconder al niño asustado que llevaba dentro. Ahora caminaba con serenidad, con la certeza de quien se reconcilió con el destino. Ella descubrió que, al verlo así, también sanaba una parte de sí misma. Porque el amor, cuando es auténtico, cura en ambas direcciones. Y en ese cruce invisible entre sus almas, comprendieron que no se habían encontrado por casualidad. Se habían reconocido. Al caer la noche, se quedaron frente a frente, en silencio. No hacía falta nada más. Él ya no necesitaba huir de la mirada de nadie, porque finalmente se había permitido ser visto.
no por ella solamente, sino por la vida misma. Había soltado la culpa, abrazado su historia y elegido la esperanza. Las cicatrices brillaban bajo la luz tenue, no como heridas, sino como señales del camino recorrido. Cerró los ojos un instante y sonrió. «Ya no tengo miedo», pensó. Y mientras ella lo abrazaba, él entendió que el verdadero milagro no era haber sido visto, sino haber aprendido a mirar también. Ser visto no significa ser admirado, significa ser comprendido. Él lo descubrió cuando dejó de huir de su propio reflejo. Mirarse sin miedo fue el acto más valiente de su vida. Ya no necesitaba esconder las cicatrices ni maquillar la vergüenza. Había comprendido que su historia, con todas sus sombras, era también su mayor luz. El sufrimiento, lejos de ser un enemigo, se había convertido en una puerta hacia la conciencia. La soledad ya no era castigo, sino compañía. En ese punto, la culpa dejó de tener poder, porque el perdón se había vuelto su nueva identidad. Y lo más hermoso de todo fue entender que el amor verdadero comienza cuando uno se atreve a ser visto por completo, incluso en lo que duele. Durante años pensó que ser fuerte era no necesitar a nadie, pero la vida, con su ironía divina, le mostró lo contrario. La verdadera fortaleza está en dejarse sostener. Ella descubrió en él una luz nueva, una calma profunda que solo aparece cuando el alma se reconcilia con su destino. Él ya no escondía sus secretos, los compartía con humildad, sabiendo que cada herida tenía un propósito. Y en esa transparencia encontró su redención. Porque cuando uno se muestra sin máscaras, el amor deja de ser una búsqueda y se convierte en un encuentro. Un reencuentro con uno mismo, con la esperanza, con la vida. Había pasado tanto tiempo evitando ser visto que se había olvidado de mirar. Ahora, sus ojos eran distintos. Observaba el mundo con ternura, con empatía. Entendía que todos cargan su propio dolor, su propia batalla silenciosa. Y eso lo hacía más humano, más compasivo. El pasado ya no le pesaba. Lo miraba como se mira una fotografía antigua, con nostalgia, pero sin culpa. Su alma estaba en paz. El amor verdadero no lo había salvado, lo había enseñado a salvarse, y eso, para alguien que vivió escondido, era el milagro más grande. Descubrir que su valor no dependía de ser perfecto, sino de ser real. La vergüenza, esa vieja compañera, aún susurraba de vez en cuando, pero su voz ya no asustaba. Había aprendido a reconocerla, a decirle, «Ya no te necesito». La herida, que antes era una condena, ahora era un recordatorio de todo lo que había superado. La cura no había sido un instante mágico, sino un proceso de honestidad constante. Ella lo acompañó en cada paso, pero la transformación final fue suya, porque nadie puede mirarte si tú no te miras primero, y él lo había hecho. En ese acto simple, mirarse y aceptarse, encontró su mayor redención. Era libre, y esa libertad brillaba más que cualquier perdón. Un día, mientras caminaban juntos, ella le dijo, «Siempre estuviste ahí, solo que ahora te dejas ver». Esa frase lo conmovió profundamente. Comprendió que no había cambiado su esencia, solo había quitado el miedo que la cubría. La soledad que antes lo ahogaba, ahora era un espacio de serenidad. El sufrimiento que lo endureció ahora era una fuente de sabiduría. La culpa, transformada en aprendizaje, y en cada paso que daba, llevaba consigo la certeza de que no hay destino más hermoso que aquel en el que uno se permite ser auténtico, porque la autenticidad es la forma más pura del amor verdadero. Ya no necesitaba demostrar su valor, sabía quién era, sabía lo que valía. El orgullo, alguna vez su prisión, ahora era dignidad. La redención lo había vuelto más compasivo, más consciente. No se trataba de olvidar el pasado, sino de integrarlo. Las cicatrices seguían en su piel, pero ahora eran parte del mapa que lo guiaba. Ella lo miraba con admiración tranquila, sabiendo que lo había visto renacer. Y él, al verla,
entendía que nada de lo vivido fue en vano. Cada error, cada caída, cada lágrima, todo lo había llevado hasta ese instante de plenitud. El destino, por fin, tenía sentido. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cuarto, pensó en todo lo que había aprendido, que el amor no es un refugio, sino un espejo, que la vergüenza no se vence con silencio, sino con aceptación, que el perdón no se pide, se construye, y que la verdadera cura no borra el pasado, lo transforma en sabiduría. Cerró los ojos y recordó su viaje, del orgullo al perdón, del miedo al amor, de la culpa a la esperanza. Cada etapa había sido necesaria, y ahora, por fin, podía decir que estaba completo, no porque ya no doliera, sino porque aprendió a amar incluso el dolor. Al mirarse en el espejo, ya no vio al hombre que fingía ser fuerte, ni al que se escondía detrás de la culpa. Vio al hombre real, imperfecto, sensible, humano, y sonrió. La vergüenza se había disuelto en gratitud. El sufrimiento ya no lo definía, lo había moldeado. La soledad ya no dolía, era su lugar de encuentro con Dios, con la vida, consigo mismo. Esa fue su verdadera redención. Descubrir que la fuerza no está en resistir, sino en aceptar. En ese instante entendió que ser visto no era un acto externo, sino un estado del alma, y en esa claridad halló su propósito. Cuando ella se acercó y lo abrazó, no sintió necesidad de decir nada. Todo estaba dicho. Ese abrazo era la conclusión de una historia que comenzó con vergüenza y terminó con esperanza. Era el cierre del secreto que él escondía y que ella, con paciencia, ayudó a descubrir. Ya no había culpa, ni sufrimiento, ni miedo, solo amor. Un amor que había pasado la prueba del dolor y se había convertido en presencia. El pasado quedaba atrás, pero no olvidado. Era la base sobre la cual se edificaba su nueva vida. Y mientras respiraba ese momento, entendió que la superación es una forma de fe. Esa madrugada, antes de dormir, escribió una última frase en su cuaderno. Ser visto no me cambió, me recordó quién siempre fui. Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió. Ya no necesitaba esconderse del mundo ni de sí mismo. La culpa se había convertido en perdón, la herida en sabiduría, la vergüenza en libertad. Y en esa paz silenciosa comprendió que su historia no terminaba allí, porque quien se deja ver inspira a otros a hacer lo mismo. Y mientras amanecía, supo que su destino no era ser perfecto, sino ser verdadero. Y en esa verdad encontró su mayor fuerza. Y así, después de tanto esconderse, él entendió que lo más difícil no fue ser perdonado, fue aprender a perdonarse a sí mismo. Porque cuando uno deja de huir del pasado y lo abraza, el sufrimiento se convierte en maestro. Sus cicatrices, que antes eran motivo de vergüenza, ahora eran prueba de superación. La soledad que lo acompañó tanto tiempo ya no era un castigo, sino el lugar donde descubrió su fuerza. Y aquel amor, el que comenzó con un no me mires, terminó revelándole que mirar no era el peligro. El peligro era seguir viviendo sin ser visto. Hoy ya no teme a su reflejo. Ya no necesita esconder los secretos que antes lo atormentaban. Comprendió que el amor verdadero no exige perfección, exige verdad, y que ser visto con todas las heridas es el acto más valiente de amor que uno puede vivir. Porque la redención no se encuentra fuera, está dentro, esperando que te atrevas a mirarte con compasión. Y cuando lo haces, la culpa se disuelve, el corazón se abre y el destino cambia. Dime algo. ¿Hace cuánto no te permites ser visto por completo, con tus miedos, tus errores y tus sueños? ¿Hace cuánto no te abrazas con ternura, sin exigir perfección? Tal vez hoy sea el momento de hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste como él, culpable, roto o invisible, recuerda esto. Siempre hay una segunda oportunidad. Solo necesitas el valor de mirar hacia adentro.
Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en más historias que te recordarán que el amor verdadero, la esperanza y la redención siguen existiendo, porque al final todos merecemos ser vistos, incluso cuando no sabemos cómo mirar.